hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor y vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 3 y versículo 15. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y bajo su Santo Espíritu, y dice la letra: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Puede sentarse, iglesia. Tema de hoy: Jesús mi pastor. ¿Cuántos lo creen? Jesús nuestro pastor. Porque sabemos, hermanos, que nosotros somos ovejas del Señor Jesús. Ovejas, hermanos, que estamos en este mundo, pero no estamos permanentes. Somos ovejas, hermanos, las cuales estamos liderados por un Dios que dio su vida por usted y por mí. Somos ovejas que fuimos llamadas, hermanos, de aquel mundo incorruptible, aquella corrupción que había, para ser aquí, ¿verdad?, lavados por la sangre del Cordero. Somos ovejas, hermanos, que un día el Señor nos llamó a su luz admirable. Un día, hermanos, andábamos en medio de la rebeldía. Andábamos en medio de los placeres. Éramos cabros allá, hermanos. En el sentido salvadoreño, ¿verdad? Porque los peruanos lo toman mal. Cabro para nosotros es, hermanos, aquel animal rebelde. Entonces, hermanos, cuando no estaba el amor del Señor en nuestros corazones, había pura rebeldía en nosotros. Había puro desorden. Pero un día, hermanos, el Señor puso palabra tal vez en alguna cierta persona y nos habló del amor de Cristo. Y nos arrepentimos, hermanos, y reconocimos que estábamos en delitos y pecados, cosa que a Dios no le agrada. Pero un día el Señor tocó los labios de alguien y tocó las puertas de nuestro hogar, tocó las puertas de su corazón, tocó las puertas del entendimiento, y pudo usted venir a la casa del Señor y pudo escuchar palabra de la cual lo pudo sacar del lugar donde nos encontrábamos, perdidos en pecado. Así se encontraba el pueblo del Señor. Pero el Señor, hermanos, amigos, tocó la boca de Jeremías para poderle hablar a aquel pueblo. Pero este joven le dijo: soy niño y no puedo hablar. Que traducido eso significaba que él era joven y no tenía palabras para expresarle a aquel pueblo. Porque la Biblia relata que él dice que él era niño, pero en sí, hermanos, él tenía aproximadamente unos 20 a 21 años de edad. Y un joven de esa edad, hermanos, se avergüenza, no tiene palabra, no haya cómo hablarle al amigo. No haya cómo, hermanos, luchar contra el enemigo porque es joven. Pero el Señor tocó su boca y le dijo que desde el vientre de su madre Él lo había escogido. Y que lo iba a usar para que hablara de su palabra. Porque en ese entonces el pueblo, hermanos, se había rebelado contra el Señor. Se había ido, hermanos, hacia agarrar ídolos. Se había ido hasta seguir la rebeldía. Se había alejado prácticamente de la presencia del Señor. Pero el Señor, hermanos, amigo que estás hoy, usó a ese joven para revelarle, para que dijese lo que tenía que acontecer. Pero ese joven, dice la Biblia, hermano, que era un joven tímido. No hallaba cómo hablar.
Pero el Señor lo usó. Lo usó de una manera, hermanos, que ese hombre lloraba bajo la presencia del Señor. Ese hombre, hermanos, cada vez que adoraba al Señor, él lloraba. Y lo escogió, hermano, como uno de sus profetas. Un hombre que llevó palabra del Señor. Pero ahora, hermanos, eso sucedió hace 600 años atrás, antes de Cristo. Pero ahora, hermanos, el Señor le está hablando al pueblo. A este pueblo que va a venir pronto. Y lo va a venir a levantar. Y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida será quedado, hermano, para avergonzamiento. Pero más usted y yo, que estamos hoy escuchando la palabra del Señor, estamos aquí para entender que el Señor nos quiere sacar donde nos encontramos. Porque la palabra del Señor, hermanos, no solo es para el amigo, sino para nosotros que decimos ser hijos del Señor. También para nosotros que estamos alabando y glorificando, pero aún andamos en desorden. Para esos también los habla el Señor. También te habla a ti, amigo, que te ama, que a pesar de tu problema, que a pesar de tu circunstancia, del motivo donde te encuentres, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuán grande sea tu pecado, al Señor no le importa. Lo que a Él importa es tu alma, y Él viene pronto porque quiere salvarte, quiere darte vida y vida en abundancia, sin importar lo que tú hayas vivido, porque nosotros que el Señor nos llamó, vivimos una vida, hermano, desagradable delante de la presencia del Señor, que si lo contáramos damos vergüenza. Pero el Señor así nos llamó, así envió a alguien a hablarnos de su poder y su misericordia, y transformó nuestro corazón y nuestra vida para servirle. Y dice allí, ¿verdad?, su versículo 15: y os daré pastores según mi corazón, que os pacienten con ciencia y con inteligencia. Oiga bien la palabra del Señor. A veces, hermanos, nosotros tenemos en poco el trabajo de nuestros pastores. Tenemos en poco, hermanos, el trabajo de nuestro guía aquí en la tierra. Y a veces decimos, ¿verdad?, porque lo hemos dicho, porque fuimos del mundo. Aún estamos en el mundo, pero no haciendo lo que el mundo hace, ¿verdad? Pero un día nosotros fuimos del mundo y hacíamos lo que el mundo hacía. Pero allá en el mundo nosotros, hermanos, criticábamos, señalábamos y decíamos cuantas cosas que se nos venían a la mente. Que decíamos, hermanos, esos están allí porque les dan de comer. O esos están allí por los diezmos. O esos están allí porque se comen las ofrendas, porque mucha gente lo dice y lo decíamos. Pero hermanos, la Biblia dice aquí, ¿verdad? Y os daré pastores. Oiga bien, estas personas tienen, hermanos, una gran responsabilidad aquí en la tierra. Porque ellos van a entregar cuenta de todos nosotros también en aquel día. Porque ellos van a entregar cuentas, hermanos, porque el Señor va a examinar la buena doctrina en aquel día. Va a examinar la enseñanza. Va a enseñar el orden. Y por eso están ellos acá. Para ayudarnos, hermanos, en el camino espiritual. Por eso están acá puestos. Por eso dice aquí, os daré pastores. Oiga bien. Y dijo Davidcito, aquel jovencito, ¿verdad? Cuando iba a derrotar a Goliat. ¿Qué dijo, hermano? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oiga bien.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. No importa, hermanos, en dónde te encuentres. No importa cuál sea el momento. Pero si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si Jehová es tu guiador, Él te sacará en victoria. Si tu poder y tu confianza va conmigo, ¿quién contra mí? Así dijo David, ¿verdad? Y ese gigante fue derrotado con solo una piedra. Pero le aseguro, hermanos, que hoy en día no estamos en ese tiempo. Porque ahora yo me imagino que si viene uno más grande que mí, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón saca la pistola y de 2 balazos lo detiene. Porque no vive Cristo en su corazón. Pero cuando Cristo vive en nosotros, hermanos, Él nos ayuda a salir en victoria. Él nos ayuda, hermanos, a que nuestro camino esté limpio y podamos estar bien delante de la presencia del Señor. Por eso hoy en este día te vengo a hablar de un Dios poderoso. No te voy a hablar de mi vida, porque a ti no te importa mi pasado, pero a Cristo sí le importa tu vida. A Él le importa tu alma, a Él le importas tú, y Él quiere que venga y te arrepienta para que seas partícipe de la vida que Él ha prometido para cada uno de nosotros. De esa vida que Él prometió, que dijo, me voy a preparar moradas, pero dejo al Consolador. No los dejo solos. Es que nunca digas estoy solo, porque aquí hay alguien que te está ayudando, que te está dando fuerza. Tal vez te están diciendo cuánta mentira, pero créele al Señor que Él te sacará en victoria. Créele al Señor y Él resolverá tus necesidades. Créele al Señor y Él resolverá todos tus problemas. Porque Él es grande. Porque Él es digno. Él es poderoso. Moisés le dijo, ¿verdad? Soy tardo para hablar. Pero Él le dijo, abre tu boca y yo la saciaré. Así, hermanos, dice, ¿verdad? Que también, ¿verdad? El Señor preparó a este hombre, Jeremías. ¿Cuántos quisiéramos ser como Jeremías, hermanos? ¿Cuántos quisiéramos ser como Él? Llenarnos, llorar bajo la presencia del Señor, hermano. Llorar bajo la gracia del poder de Dios. Porque cuando usted y yo, hermano, estamos bajo la gracia del poder de Dios, hermano, no nos importa que el que está a la par o el que está acá nos mire llorar. No nos importa, hermano, que aquel que nos está viendo nos mire brincar, danzando, glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos agarrados bajo la presencia del Señor y no nos da vergüenza nada. Por eso, hermano, hay que agarrarnos de la mano del Señor. Él nos va a usar de diferentes maneras, hermano. Unos para cantar, otros para danzar, hermanos. Otros para hablar en lengua, otros para llevar profecía, hermanos. Porque muchos el Señor les habla antes del tiempo y revelan, hermanos, lo que va a pasar y el pueblo se prepara. ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido misericordia y ha enviado a alguien que te está hablando lo que te va a suceder. Pero a veces, hermanos, nos dormimos y nos confiamos y cuando llegue Goliat nos va a derrotar. Pero si usted está como David, preparado, listo para el encuentro en aquel día, usted y yo seremos, hermanos, engrandecidos con el Señor. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Y os daré pastores. En aquel día era aquel pueblo que se había rebelado contra el Señor. Pero ahora, hermanos, lo vamos a hablar al día actual que estamos viviendo. Cuánta delincuencia, cuánto pecado, hermanos, allá afuera, cuánta maldad que a Dios no le agrada. Pero, hermanos, hoy en día no está Jeremías,
No está aquí, ¿verdad? El Señor en carne, pero están el pueblo del Señor que está siendo usado con la sangre de Cristo, que está siendo usado con el poder de Jesús para hablarle y decirle que si no se arrepiente, viene un día donde lloverá fuego para aquel rebelde. Por eso dice, ¿verdad?, que hay lugar aquí en la tierra para todo aquel que quiera atesorar, que quiera escuchar, que quiera poner en práctica y servirle al Señor y venir y congregarse. Para eso están los pastores, para ayudarte y salir adelante. Ellos tienen una gran responsabilidad, hermanos. Pastor, dice la palabra del Señor, que es un líder espiritual. Oiga bien. Dígale al que está a la par del que se congrega aquí, tú eres bendecido porque tienes un pastor. Porque dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor. Oiga bien. Y si él, hermanos, puso nombre a nuestro líder, a nuestro pastor, y le dijo pastor, es porque está el amor de Cristo en ellos, hay una responsabilidad en ellos, hay poder del Señor en ellos, y por eso, hermanos, usted y yo tenemos que estar agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque nos designó un pastor aquí en la tierra, en el cual usted, hermanos, cuando se siente preocupado, se siente enfermo, ¿a quién llama? Vamos a hablarle al pastor que ore por nosotros. Amén. Porque si le hablamos a líderes de jóvenes, no contesta, está dormido. Le hablamos a la presidenta de damas, está dormida. Pero el pastor, si lo encuentra, pero no pasa nada, ¿verdad? Porque a veces nosotros, hermanos, juzgamos y decimos, ¿verdad? No pasa nada, el presidente de jóvenes está dormido porque está trabajando. Pero ¿qué pasa cuando no le contesta el pastor? ¿Qué pasa cuando no contesta la pastora? Se enojan. Ellos tienen una responsabilidad grande, hermanos, que si usted no puede, yo no sé cómo piensan, pero ella tiene que poder o él tiene que poder. Si yo no puedo sacar esto, yo voy a ir ante el pastor y la pastora y le voy a decir que ella me ayude. Tenemos la confianza, tenemos certeza aquí en la tierra que ellos nos van a ayudar a salir de donde nos encontramos. ¿Por qué, hermanos, tenemos esa confianza? Porque Cristo ha puesto en nosotros que en ellos hay algo que Él les ha dado, que podemos confiar, que podemos creer. Pero hoy en día, hermanos, hay muchos que se llaman pastores, pero son falsos. No todos aquel que usted crea que es pastor. No, hermano. Tiene que ser escogido del Señor. Tiene que ser llamado por el Señor. Y si el Señor los llamó, hermano, es porque a Él le plació que ellos estén acá, liderando y guiando a este pueblo que está hoy en día escuchando la palabra del Señor. Porque no es lo mismo ser líder de damas. No es lo mismo ser líder de caballeros. No es lo mismo ser líder de jóvenes. No es lo mismo, hermano, ser un predicador. No es lo mismo, hermano, ser un profeta que ser un pastor de ovejas. Un pastor, hermanos, tiene que estar sujeto. Usted y yo podemos fallar y no pasa nada. Vamos a hablar 1 o 2 días. Pero ¿qué pasa cuando un pastor falla? ¿Qué pasa cuando la pastora o el pastor falta? Comienzan las críticas, comienzan las señalaciones. Pero si tú y yo faltamos, si tú y yo dejamos de venir una semana, no pasa nada. No pasa nada porque, ¿por qué? Porque no pasó nada. Pero ¿qué pasa si la pastora no se presenta o el pastor no se presenta en una semana y no se reportan? ¿Qué pasa? Empezamos, ¿verdad?, a murmurar. ¿Qué estará pasando? ¿Quién de los dos estará fallando? ¿Quién andará en pecado? ¿O estarán haciendo cosas malas que a Dios no le agradan? Y tal vez ellos allá en cama, hermanos, con una enfermedad.
En vez de ponernos a orar, en vez de ponernos unánimes en espíritu y en verdad, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Dale ánimos, orando, hablando de las buenas que ellos hacen, hermano. Y llevando la palabra del Señor allá afuera y diciéndole al amigo, ven a unción profética que te espera con los brazos abiertos. Ven a unción profética donde hay dos pastores liderando un pueblo firme, liderando con sabiduría y liderando con inteligencia. ¿Cuántos dicen así, hermano? Se acabaron los amenes, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, hermanos, pensamos que con orar todos los días nosotros estamos bien. No, tenemos que obedecer a vuestros pastores. Tenemos que obedecer a nuestro líder aquí en la tierra, hermanos, que Dios dejó como pastores aquí en la tierra. Pero, hermanos, a veces, hermanos, ellos tienen que lidiar con diferentes modos. Porque aquí el mundo está lleno, hermanos, de diferentes modos. Usted tiene un modo alegre, otro tiene un modo triste, otro tiene un modo enojado, otro tiene que con nada y nada explota. Y con todo eso, hermanos, ellos tienen que cargar. ¿Por qué? Porque usted ha creído que esa es la responsabilidad de ellos. Si usted no viene y usted mira que ellos andan viendo ahí en medio, hermano. Usted dice, a ver, ¿por qué anda criticando? No, andan viendo, hermanos, qué le pasó al hermano. No vino para ponerlos en oración y decir, ¿verdad? Bueno, el hermanito no está viniendo. No lo vamos a criticar, vamos a empezar a hablar. Vamos a decirle, Señor, ¿qué está pasando? Y el pastor y la pastora se ponen en oración. Aunque usted y yo digamos que estamos orando, es mentira. Muchos no oramos por la iglesia en general. Muchos no oramos por el que está a la par. Muchos no oramos, hermanos, a veces solo oramos por nosotros. Oramos, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos llene, que nos dé manos llenas, pero no ponemos a pensar, hermanos, que tenemos pastores que están pasando problemas, que están pasando necesidades, que están pasando enfermedades. No le texteamos, no le escribimos, no le decimos, pastor o pastora, Dios te bendiga, pastor o pastora, ¿cómo está? Pastora o pastora, ¿cómo está? Para este fin de semana lo voy a invitar a comer. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos han invitado a sus pastores a cenar? ¿Cuántos le han dicho al pastor, venga pastor, lo voy a llevar a un lugar? No es obligación, pero ¿a quién, hermano, ha considerado ese trabajo duro de ellos y ha dicho, pastor, mire, venga, lo voy a invitar a una cenita aunque sea a mi casa? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo hemos hecho también, verdad? Ahí dentro yo también. Por eso la palabra del Señor dice primero hablar a mi vida, ¿verdad? El Señor está hablando a cada uno de nosotros. ¿Cuántos se han acercado a sus pastores y le han dicho, pastor, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Hermanos, solo nos damos la mano y mire, vámonos porque mañana trabajamos, estamos cansados. Amén. Yo, hermanos, saqué la derivación allí, ¿verdad? El rol de un pastor, oiga bien. Número 1, guiar y alimentar. Ese punto, hermanos, de guiar y alimentar, hermanos, él tiene que estar dispuesto, hermanos, en todo momento. Si usted es amigo y usted está pasando una enfermedad y el médico le ha dicho que no hay remedio para tu enfermedad, pero a tu mente llega y el Señor toca y te dice, allá en unción profética, hay 2 personas liderando a un pueblo, hay 2 personas orando, ve, ellos pondrán manos y te sanarán. Vienen amigos y piden oraciones al pastor y a la pastora. ¿Por qué? Porque creen ellos que en ellos hay poder de Dios. Porque creen que viniendo delante de ellos van a recibir lo que necesitan. Pero jamás, ¿verdad? Cuando usted, hermano que está en medio nuestro, ha estado en problemas, ¿verdad? Que no le ha dicho su conciencia, bien del vecino y cuéntale. No, ¿verdad? A veces estamos pasando, hermanos, problemas de enfermedades graves, que donde el médico le ha dicho ya no hay salida. Donde nosotros como carne nos empezamos a afligir. Pero ¿qué hacemos en ese momento? Nos arrodillamos ante Dios
Y lo primero que hacemos es ir a buscar una iglesia para que oren por mí, porque yo sé que allí voy a ser sano. Por eso ahora en día, hermano, Jeremías no está aquí, pero aquí están nuestros pastores hablando de la verdad, hablando de la palabra del Señor, hablando de que te arrepientas, que salgas de toda rebeldía, que Dios viene pronto para darte vida y no quiere que te pierdas. ¿Cuántos pastores hoy en día, hermanos? En cada esquina se encuentra una iglesia que hay liderando, pastores hablando de la palabra del Señor, hablando del arrepentimiento, hablando de la venida de Cristo. Y en aquel día usted no va a decir, yo no escuché palabra del Señor. En aquel día usted no va a decir, yo no escuché palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hoy se predica la palabra del Señor por todos lados, hermanos. Oye, hermano, es mentira que usted va a decir, yo no escucho palabra del Señor. El momento, hermanos, dice la palabra, ahí verá como tema, Jesús, mi pastor. Cuando usted cree que el Señor Jesús es su pastor, hermano, Él lo va a guiar. Y todo lo que usted se proponga, le va a salir perfectamente. ¿Por qué? Porque ha puesto al Señor como su guía. Cuando usted tiene un plan y viene ante los pies del Señor y se los pone al Señor, hermano, le va a salir. ¿Por qué? Porque está confiando en el Señor. Pero hay que santificarnos, hermano. Hay que buscar del Señor. Ahora la rebeldía, hermano, no es con el pueblo de aquel entonces que está hablando la palabra del Señor. Ahora la rebeldía es, hermano, para que hablemos allá afuera, porque allá afuera, hermano, hay tanta maldad que está llegando hasta la presencia del Señor. Y Él vendrá pronto a destruir todo aquello que no le agrada. Él vendrá pronto a levantar a su pueblo para llevarlo allá donde dicen la boda del Cordero, ¿verdad? Para llevarlos a Sión. ¿Cuántos lo creen? Aquí en la tierra, hermano, el lugar, la palabra Sión significa el templo donde venimos, donde están los lavados con la sangre del Cordero, donde está aquel pueblo, donde Cristo va a venir a levantar. Por eso cuando usted va a hablarle al amigo y le dice, ven a Sión, ven a la casa del Señor, le está diciendo, ven a la casa de Cristo, porque ahí hay amor, ahí hay paz, ahí hay felicidad, ahí hay armonía, y venimos a gozarlos delante de la presencia del Señor. Aquí es Sión en la tierra, la iglesia del Señor, el templo, este lugar que Dios ha dado, hermano, para que todo el pueblo del Señor, lavado con la sangre del Cordero, venga y le espere con los brazos abiertos. Así le está hablando al amigo hoy en día. Yo no sé, hermanos, en qué momento le estás fallando, o amigo, porque habemos muchos que le servimos al Señor, pero aún estamos, hermanos, en idolatría. Aún estamos, hermanos, buscando cosas terrenales. Pero el Señor no te ha enviado a Jeremías, pero te ha enviado la palabra del Señor para que leas, para que atesores que a Él no le agrada lo que estamos haciendo, que a Él no le está agradando lo que tú y yo estamos viviendo, que a Él no le está agradando nuestra manera de vivir, que a Él no le está agradando todo aquello que para ti es bueno, pero para el Señor es malo. Es momento de despertar y buscar al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es nuestro líder que nos está esperando. Pero aquí en la tierra, tú y yo tenemos unos líderes y son nuestros pastores a quien tenemos que respetar y obedecer. ¿Cuántos obedecemos a nuestros pastores? ¿Cuántos obedecemos a nuestros pastores, hermanos? Amigo que estás hoy en día aquí en medio nuestro, déjame decirte que tal vez tú viniste por otro propósito, pero ahora has venido a escuchar palabra del Señor. Has venido a escuchar que el Señor aún tiene misericordia para tu alma. Él tiene misericordia para tu familia. Él tiene misericordia para todos los que te rodean. Y no quiere que se pierda, mas tengan vida eterna. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tu hogar sea santificado. Él quiere que te endereces en el camino del Señor.
para que seas bendecido, para que seas prosperado. Es necesario que busques a tu pastor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tienen un pastor que se llama Jesús? Dele ofrendas de palma, porque Él vive y permanece para siempre. Hay que estar alegre, hay que estar activo para cuando venga la venida del Señor. Es necesario limpiarnos cada día para estar perfectos delante de la presencia del Señor. Yo estuve leyendo, hermanos, un documental de un animalito que se llama el armiño. No sé si ustedes lo conocen. En el tiempo de antes, con eso quiero terminar. En el tiempo de antes, hermanos, ese animalito era muy codiciado y todavía es codiciado por las grandes realezas. Si alguno lo tiene por ahí, lo puede buscar, se llama armiño. Es un animalito pequeñito. Ese animalito era codiciado, hermano, porque en el verano su piel era como color marrón, cafecita. Y la gente de mucho dinero lo usaba para verse muy elegante. Pero cuando cae el invierno, ese animalito tiende a cambiar de color a un color blanco, hermoso. Pero es un animalito, hermanos, que nos da una enseñanza al pueblo del Señor. Un animalito, hermano, que yo lo considero que así son nuestros pastores, nuestros líderes. Ese animalito, hermano, es muy ágil, muy inteligente. Y el cazador, hermano, para poderlo cazar a ese animalito, él necesita, hermano, llegar a su madriguera o cueva, como le llame, y ensuciarla toda. Porque sabe, hermanos, que ese animalito, al llegar a la cueva y encontrarla sucia, entre ensuciarse y morir, él prefiere morir. Él prefiere morir. ¿Cuántos de aquí del pueblo del Señor, no con los amigos, cuántos del pueblo del Señor, entre ensuciarse y morir, cuántos desean morir? Se acabaron los amenes. Ese animalito, oiga bien, búsquelo allí, es muy hermoso. Dice que ese animalito, entre ensuciarse y morir, prefiere morir. Pero muchos de nosotros, en vez de morir, preferimos ensuciarnos. Preferimos buscar el mal. Preferimos buscar lo que a Dios no le agrada. Empezamos a buscar lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil. Así son nuestros pastores. Yo me imagino que ellos, entre ensuciarse, prefieren morir luchando contra el diablo, luchando contra el enemigo, porque el diablo va a querer ensuciar su alma. El diablo va a buscar cómo manera ensuciarlo, va a buscar cómo atacarlo, cómo estar allí, ¿verdad? Queriéndolo sacar. Pero usted, hermano, manténgase firme, no se ensucie con las cosas del mundo, no se ensucie, hermano, busque del Señor, y mejor si le es necesario morir, mejor muramos para el Señor, pero no nos ensuciemos. Mejor muramos para Cristo, pero no busquemos el pecado. Mejor muramos para el Señor, pero no busquemos los deleites de la carne, porque en aquel día, hermano, hoy podemos morir sirviéndole al Señor, pero hay ganancia. Pero si usted muere en delitos y pecados, viene una condenación para nosotros. Digo para nosotros, hermanos, porque nosotros saliendo de aquí para allá todo puede suceder si no los agarramos de la mano de Cristo. Digo nosotros, hermanos, porque si usted y yo no los agarramos en oración, hermanos, va a venir el enemigo y nos va a devorar. Entre ensuciarse, hermanos, mejor hay que morir para Cristo. Entre ensuciarse, hermano, mejor entregue su alma al Señor y diga: heme aquí, porque yo mejor prefiero morir antes que defraudarte, Señor. Prefiero morir antes de servirle al diablo. Prefiero morir antes de entregarle otra vez a ese diablo cochino. Por eso, amigo, hoy que estás hoy en día, dile al Señor: Señor, es necesario que pastorees mi vida. Es necesario que me guíe. Es necesario que me des pasto de vida. Es necesario que apaciente mi vida, Señor. Es necesario que el Señor apaciente nuestras vidas,
para encontrarnos firmes. Es necesario venir a los pies de Cristo, porque Él ha sido bueno contigo. Él ha sido bueno conmigo. Y Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos ha dejado desamparados. Y yo estoy seguro, amigo, que si tú le clamas ahí donde estás, el Señor te va a responder. El Señor te va a tocar. Y no importa el momento, la circunstancia donde estés, el Señor ahí llega y toca y te cumple con lo que tú estás pidiendo. Pero si lo haces de corazón, si le buscas y le dices, Señor, pastorea mis problemas, pastorea todo lo que está pasando delante de mí y ayúdame a continuar firme, y el Señor te va a ayudar. El Señor te sacará en victoria. Pero si te pones a cuentas con el Señor, es necesario, hermanos. No he venido a aburrirlo, solo he venido a decirle que tenemos un pastor que se llama Jesús de Nazareno. Pero aquí en la tierra tenemos a dos pastores nosotros que están aquí luchando, liderando con todos nosotros, hermanos, con diferentes tipos de modos. Unos alegres, otros amargados, pero ellos con así tienen que lidiar y tienen que decir, hermano, yo te amo. Aunque nosotros a veces, ¿verdad? Decimos, esa hermana es bien amargada, no le doy la mano. Ese hermano es muy amargado, ¿para qué le doy la mano? Ese hermano es muy gritón, ¿para qué le hablo? Y no, hermanos, ellos están dispuestos para estar acá, ¿verdad? Y extenderte la mano, amarte, darte amor, guiarte y decirte lo que está fallando, en lo que estás mal. No nos enojemos cuando nos llaman la atención, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos nos llamen la atención. Pero a veces nos molestamos con ellos y decimos, ¿quién es Él para meterse en mi vida? Pues es tu pastor, al que Dios eligió para liderarte, para enderezarte y para decirte lo que no te gusta y lo que no te gusta, bueno, pero ellos están acá para hablarte con la verdad, porque si te da mentiras en aquel día, ellos van a entregar cuenta y ellos y tú y yo los vamos a ir al infierno por andar ocultando la verdad. Por eso es necesario que los hablen con la verdad. Aunque a veces decimos, ¿verdad? El pastor está bien, pero la pastora no, porque me llamó la atención. O el pastor o la pastora está bien, pero el pastor no, porque solo se anda metiendo en mi vida. Así decimos, hermanos, muchos. Pero déjame decirte que si Dios los ha puesto aquí no es porque tú lo decidiste, sino porque fue Cristo que los llamó a servirle. Fue Dios llamándolo a servirles. Por eso dele ofrendas de palmas al Señor. No lo voy a cansar, hermanos. Estamos aquí, vea, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así, mi hermano, yo dejo a mi hermano que está dirigiendo. La palabra del Señor y ese poder profético del cielo. Radio a las Naciones desde Oklahoma City. Sintonízala.